Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios los bendiga en este nuevo amanecer. Gracias a nuestro Dios porque nos da un día más de vida. Gracias a nuestro Dios por su bondad y su misericordia. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Y antes de comenzar este estudio bíblico, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Te alabamos y te glorificamos tu santo nombre, Dios Todopoderoso, el dueño de toda la creación, tú que procreaste todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Dios misericordioso, y en este momento que invoco tu santo nombre, te pido el perdón, Señor, por todos mis equívocos, por todos mis errores, y ayúdame a seguir adelante. Perdóname, Señor, Dios misericordioso. Gracias por las bendiciones y por tus cuidados, Señor. Y en estos momentos vamos a estudiar de tu palabra y te pido, Señor, la bendición desde un principio hasta un final y que al final salgamos todos edificados. Gracias, Señor eterno. También te pido la bendición para cada uno de los oyentes y que les deje un corazón, una mente para que puedan entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y bendícelos y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, favores que te agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El elogio del mes nos dice el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Estamos en la séptima semana, hoy lunes 16 de octubre del 2023. El tema, el trágico fracaso del hombre por comprender la luz. Y les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 8, verso 25 al 30 del libro de Juan, que nos dice así. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En el desarrollo del tema nos dice, el hombre no comprende a Jesús y su declaración de ser la luz del mundo. 1. La pregunta básica del hombre, verso 25. ¿Y ustedes quién dicen que soy? A. ¿Quién es Jesús? B. La respuesta de Jesús es justamente quien dice ser. 2. El hombre no comprende que Jesús es el portavoz, el juez, el que trajo el mensaje del verdadero Dios. Él es el único que ha traído este evangelio para toda la humanidad, pero no creyeron. Y así sigue siendo, muchos no creen en el evangelio. El 3. El hombre no comprende que Jesús es el Hijo del Hombre, verso 28. El hombre no comprende que Jesús es el gran yo soy, el único Hijo de Dios, verso 28. El hombre no comprende que Jesús es el único a quien Dios nunca dejó solo, versos 29 y 30. A. Dios envió, B. Jesús siempre agradó. Conclusión. Muchos creyeron. Verso 30. Jesús había hecho una declaración fenomenal. Yo soy la luz del mundo. Su declaración y explicación de la declaración afectaron a los hombres. El hombre no comprende a Jesús y su declaración de ser la luz del mundo. Miremos que nos dice en el capítulo 8 del verso 2 al 20. Nos dice otra vez Jesús. Les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero.
Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocieses. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocería. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez Jesús les habló, aunque la fiesta de los tabernáculos había terminado. Jesús había quedado en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. No se desanimó por el hecho de que los judíos cuestionaran una y otra vez su persona y autoridad, y como era de esperar, aquí volvemos a apreciar otra de las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Yo soy la luz del mundo. Jesús comenzó haciendo una afirmación que incluía otro de los grandes yo soy de este evangelio. Yo soy la luz del mundo. Quizá es la razón por la que en este momento hizo tal afirmación. Debemos buscarla en lo que los días anteriores había ocurrido en el templo, durante la fiesta de los tabernáculos. Allí habían encendido unos enormes candeleros, con los que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante la noche a través de su peregrinación por el desierto. En Éxodo 13:21 nos dice: la relación con esto no sería de extrañar, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esa etapa del pueblo de Dios, como el maná, con que el pueblo había sido sustentado en el desierto, Juan 31:35, o el agua de la roca herida, que sirvió para saciar la sed, Juan 7:37 y 39. Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y no solo a ellos, porque lo que Jesús afirmó es que Él es la luz del mundo, indicando con esto la misión universal de su ministerio. Cristo es la luz para todos los hombres, en todo momento y lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Cualquier otro hombre o movimiento religioso no tiene punto de comparación con Él. Por supuesto, estas palabras implican que el mundo necesita de su luz, porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. Ahora bien, si algún hombre hablara de esta manera, todos pensaríamos inmediatamente que está loco. Pero la absoluta pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba han llevado a muchas personas a creer que lo que dijo era la verdad y que Él realmente es la luz del mundo.
Juan ya había anunciado esto al comenzar su evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado por el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 2, que nos dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos podían cuestionar la afirmación que Jesús acababa de hacer, pero era muy fácil comprobar si lo que había dicho era cierto o no. Para ello solo tendría que observar a aquellos que le seguían y ver si andaban en tinieblas. Pero ahora bien, antes de continuar debemos preguntarnos a qué se refería por andar en las tinieblas. Y vemos que la palabra tinieblas denota distintas cosas en el Nuevo Testamento. Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega, Hechos 13:11, o al momento en que llega la noche y la oscuridad, Mateo 27:45. Pero muchas veces se emplea en un sentido espiritual acerca de aquellos que conocen a Dios. El apóstol Pablo habló de ello como quienes andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:17-18. Pero estas tinieblas no solo se encuentran en la mente, también conllevan una forma de vida alejada de los principios divinos. Quienes así viven participan de las obras de las tinieblas, Romanos 13:12 y Efesios 5:11. Además, estas personas se encuentran bajo el poder de Satanás, quien debido a la desobediencia del hombre ha conseguido establecer su gobierno en este mundo, que es descrito en la palabra como la potestad de las tinieblas, Lucas 22:53, o la potestad de Satanás, Hechos 26:18. Se trata de un gobierno en constante oposición con el de Dios. Y el hecho de que este mundo está bajo el poder de Satanás lo prueban sus obras: espiritismo, ocultismo, magia, horóscopos, supersticiones, idolatrías, adulterios y fornicación, y todo tipo de perversiones. Finalmente, todos aquellos que han rehusado andar en la luz con Jesús no solo viven en las tinieblas, sino que además terminarán en las tinieblas de afuera. Mateo 8:12. Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas capítulo 1 verso 13. De todo esto nos libra el seguir a Jesús. Él ilumina nuestra mente para que podamos conocer a Dios y nos conduce en el camino de la vida. Como profetizó Zacarías, Él venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lucas 1:79. Nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su reino. Y aunque Jesús enseñando en el templo, nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, aunque para ellos había llegado el momento de terminar con Jesús, la hora de Dios todavía no había sonado. Esto demuestra que su
inmunidad se debía a que el Padre lo guardaba de todo mal. Por eso Jesús dice que nunca estuvo solo, siempre el Padre estaba con él. Y a donde yo voy vosotros no podéis venir, Juan 8:21 al 30. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir, decían entonces los judíos. ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque me envió, conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A pesar del rechazo de los judíos, Jesús continuó enseñando. Otra vez les dijo Jesús, esta frase es la misma que encontramos en Juan 8:12 y que ya vimos al comenzar este estudio. Quizás se vuelva a repetir ahora para indicarnos que lo que viene a continuación tuvo lugar en otro momento diferente, pero sobre todo sirve para mostrarnos el empeño y la constancia del Señor en predicar la palabra. La razón para esta persistencia estaba en el hecho de que Él iba a partir muy pronto de este mundo, y aquellos que no le habían recibido quedarían en un estado mucho peor que en el que se encontraban. Cuando Él había venido, en sus palabras hay cierto tono de urgencia, pero también de dolor, al ver la incredulidad de los judíos. El Señor había venido a salvarlos, pero ellos le habían rechazado. Una y otra vez se cumplió, así lo dicho por el profeta. Romanos 10:12. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ante este rechazo el Señor vuelve a proclamar de forma solemne su condenación: en vuestros pecados moriréis. Y lo repetirá más adelante en Juan 8:24. Y este rechazo sigue en la humanidad. No quieren creer al Evangelio y piensan equivocadamente. Sus creencias en ídolos, en tradiciones, y dicen creer en Dios y que es el mismo Dios que todos profesamos tener, pero no hay en ellos obediencia, no tienen un cambio en sus vidas y siguen en el pecado de la incredulidad. Y por rechazar estas palabras de vida, desde ese momento reciben condenación. Por eso el Señor les dice, su condenación: en vuestros pecados moriréis. Esto se trata de algo extremadamente grave, y además añade que aunque después de su partida le buscaríamos, o le buscarían todos, y todos sus esfuerzos serían en vano. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y este es el fracaso del hombre cuando éste rechaza repetidas veces la luz.
la persona llega a perder la sensibilidad de responder a la revelación de Dios. Proverbios capítulo 1, 28 al 31 nos dice así: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y esta ha sido la experiencia de Israel. Desde entonces continúa buscando y esperando a su Cristo, pero siguen pereciendo sin tener vida eterna. Lo mismo pasa con este mundo religioso. No le buscan ni entienden, y por seguir en sus costumbres religiosas mueren en pecado, perecen sin obtener la vida eterna, porque se aferran de que creen en el Dios de todos en forma equivocada, porque no reconocen sus pecados, y al igual que los judíos, rechazándolo y matándolo cuando Él vino a este mundo para salvarlos. Así que ellos siguen buscando a un Mesías que se ajuste a sus propios deseos. Pero al haber rechazado al auténtico Mesías, lo único que van a encontrar son impostores ante los cuales están completamente expuestos, tal como lo dijo el Señor, que les anticipó: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Juan 5:43. Notemos que el Señor se estaba refiriendo a lo que ocurriría después de su partida. Yo me voy y me buscaréis. En realidad se trata de lo que Él vino diciendo. Esta partida indicaba el fin de su misión en este mundo, lo que le llevaría a morir en una cruz, pero también a resucitar, a ascender otra vez al trono del Padre. Pero dada la persistencia y la incredulidad de los judíos, su partida también implicaría su alejamiento de ellos, lo que sin duda extrañaba un juicio terrible. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En este momento debemos preguntarnos cuál era el pecado al cual el Señor se refirió, ya que este sería la causa de juicio. El pecado era la incredulidad. Este pecado finalmente lleva al hombre a la condenación eterna. Y esto es así porque mientras que la fe en el sacrificio de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, la incredulidad nos aleja de este único medio que el hombre tiene: encontrar el perdón de Dios, encontrar la salvación. Por eso el Señor dijo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 8:18. Muchas personas se les hace duro de que si no creen en el Evangelio de Cristo, ya son condenados. Y quien dijo fue el Salvador, aquel que entregó su vida por todos nosotros, en un acto de amor inigualable. Y aunque Jesús les decía su estado de condenación,
Pero ellos, en lugar de buscar una solución para buscar el perdón, optaron por ridiculizarle y se burlaban porque Jesús les hablaba del momento que Él ya no estaría con ellos. Y decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Dando a entender que Jesús se iba a suicidar y que Él iría a lo más profundo del infierno. En realidad era verdad que el Señor estaba hablando de su muerte, pero no de un suicidio, sino de una vida entregada por el rescate de los pecadores. Pero ellos se burlaban. Aún esto, cuando a la ligera tomaban los juicios de Dios, cuánta burla y desprecio. Se escondían detrás de sus palabras. En una ocasión anterior en que Jesús pronunció palabras semejantes en Juan 7:35 al 36, habían propuesto otra interpretación, también presentada con burla. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Entonces demuestra una vez más que la maldad no confesada se va volviendo cada vez más perversa. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor corrigió a los judíos diciéndoles que la razón de esta separación se basaba en la diferencia de origen y naturaleza que había entre ellos. Mientras que ellos eran de abajo, Él era de arriba. Ellos eran de este mundo, pero Él no lo era. No había una unión entre ellos o intereses comunes, porque mientras que los judíos solo estaban preocupados en asuntos terrenales, el Señor, por el contrario, había descendido del cielo y se ocupa exclusivamente en hacer la voluntad de su Padre. El contraste era tan grande que no podían hacer armonía entre ellos, como quedaba de manifiesto por sus continuos enfrentamientos. Recordemos que el verdadero discípulo de Jesucristo debe buscar las cosas de arriba y no vivir en los deseos y pasiones del mundo. Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra vez les vuelve a repetir que si no creen en Él, morirán en sus pecados, sin haber sido perdonados, sin estar preparados para compadecer ante Dios. El pecado que hace referencia aquí es la incredulidad. Si no creéis, ahora bien, aquí se añade exactamente qué era lo que debían creer que yo soy. ¿Qué es lo que querían decir el Señor con estas palabras? ¿Y qué significa que yo soy de arriba? Juan 8:23. O que yo soy de la luz del mundo. Juan 8:12. Pero es mucho más probable que se utilice en un sentido absoluto, una forma que los judíos empleaban para referirse a Jehová. Deuteronomio 32:39. Así recordaban. En el verso 2 nos dice algo importante. El bueno alcanza favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. En la primera parte nos dice el bueno. La Biblia dice que no hay bueno, entonces
pensando en el verso de Romano, este versículo no se refiere a nadie. No hay nadie bueno en su propia bondad. Dios nos hace buenos. Otra de su bondad a través de la muerte de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, no porque tú y yo lo seamos, sino porque somos influidos por Dios, transformados por Dios. Y Dios pone su bondad en nosotros y vida para que podamos actuar con bondad, con benignidad. Mas Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Los pensamientos del hombre son de continuo al mal. En su tendencia natural, todo el tiempo está pensando cómo tomar ventaja de la situación, cómo aprovecharse de los demás, cómo tomar lo nuestro, cómo codiciar aquellas cosas que Dios no nos ha dado. Este es el pensamiento continuo del hombre, mas Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Hay personas que uno le dice acerca del pecado y ellos se creen que no son pecadores. Ni me conocéis, así es que todos somos pecadores, siempre pecamos, constante, porque vuestros pensamientos son de continuo al mal. Miremos una cita bíblica de cuando Adán pecó en el huerto, que nos dice así: cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Dios debido a su condición de pecado, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Génesis 3, 8 al 9. Hoy en día Jesús nos ofrece la salvación de nuestros propios pecados, porque si morimos en ellos iremos al infierno sin Dios y sin esperanza, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. Esta bendita salvación también nos proporciona una nueva naturaleza, una espiritual que nos convierte en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Aquellos religiosos no comprendieron las palabras de Jesús, no entendieron que la naturaleza de él era santa y espiritual, mientras que ellos eran dominados por su naturaleza pecaminosa, y por ellos creyeron que Jesús se estaba refiriendo a su suicidio. Daban a entender de que Jesús quería quitarse su vida, cuando lo cierto es que hablaba del momento de su partida al Padre. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Juan 8, 23 y 24. En este caso se refiere no tanto al lugar geográfico y natural donde vivimos, sino a este sistema de pensamiento, creencias, prácticas pecaminosas que ofenden al Padre.
El apóstol Juan desarrolla toda una teología en cuanto al concepto de mundo. Por ejemplo, este mundo no le conoce, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y tampoco este mundo no puede recibir al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14:17. Y este mundo realmente odia a Cristo y a sus seguidores. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:18-19. Y todas estas cosas las recordaban, como Dios se presentó ante su pueblo cuando iba a rescatarlos de Egipto. Éxodo 3:14. Por lo tanto, era una expresión de la trascendencia suprema de Dios, y lo que el Señor Jesucristo estaba dando a entender es que Él era la manifestación perfecta de Dios, manifestando en carne. De allí la gravedad de no creer en Él. En el inciso B, la respuesta de Jesús es justamente quien dice ser. Él se manifestó. El Señor Jesucristo está dando a entender quién es y que no está solo. Él nunca estuvo solo, y todo lo que él dio a conocer siempre dijo que el Padre estaba con él. Tantas veces que Jesús les declaraba de quién era Él, no creyeron. La ceguera de la incredulidad los tenía ciegos. Tantas veces Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el Mesías enviado. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy la sal del mundo. Yo soy el agua de vida. Y no creyeron. Y cuántas veces les dijo, pero no entendieron, y cuántos milagros hizo que para el hombre son imposibles, y no creyeron. Así sigue este mundo secular. No creen en el verdadero evangelio, porque creen en sus tradiciones, siendo un obstáculo para que crean en el evangelio de Jesús. Uno les pregunta: ¿y usted por qué no guarda el día de reposo? Y la respuesta es que así son enseñados, obedeciendo mandamientos de hombres. Y hay otros que en lugar de creer y obedecer, cuestionan, rebaten, no digieren, no aceptan doctrina que Jesús nos trajo. Por el contrario, comienzan a cuestionar y rechazar la verdad del evangelio. Y hay personas que nos preguntamos por cuántas cosas no quieren entender. Ellos creen en un Dios, pero no creen en el verdadero evangelio, y no guardan. Y me dicen: ¿por qué así? Dice, hemos sido enseñados. Otros nos rechazan y dicen que ellos no necesitan y que ya ellos tienen su Dios y que es de todos. Y si uno les dice que el Dios verdadero es el que guarda el sábado, que el domingo es otro, no entienden. Y dicen no, que es el mismo, pues ellos están cegados por la incredulidad, y es un pecado, por lo tanto ya están condenados, como nos dice Jesús en Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Que Dios añade bendición a su palabra. Paz, amados hermanos.